Nunca pensó que el amor propio empezaría un martes cualquiera. No había luna llena, ni señales en el cielo, solo ella, sentada en la orilla de la cama, mirando el móvil que volvía a quedarse en silencio. Su nombre era Laura, y llevaba años confundiendo amor con resistencia. Resistía mensajes que llegaban solo cuando al otro le convenía. Resistía planes que siempre se cancelaban a última hora. Resistía palabras bonitas que nunca venían acompañadas de hechos. La historia con él no tenía grandes tragedias, pero sí pequeñas grietas que nadie veía y que a ella le estaban desgastando el alma. No es para tanto, se decía, podría ser peor, y con esa excusa se quedaba, una y otra vez, hasta esa noche. Esa noche no pasó nada extraordinario, pero algo dentro de ella hizo más ruido que de costumbre. Él había vuelto a desaparecer sin avisar, sin explicación, sin un simple mensaje. Y ella, como siempre, empezó a justificarlo en su cabeza. Debe estar cansado, seguro tiene problemas, no quiero agobiarlo. Pero mientras se repetía esas frases, sintió una punzada en el pecho, como si algo por dentro se estuviera quebrando muy despacio. No era rabia, no eran celos, era cansancio, un cansancio profundo de sostener sola una historia que se llamaba nosotros, pero que la mayor parte del tiempo se sentía como yo esperando. Se quedó en silencio y por primera vez, en lugar de pensar en lo que él sentía, se preguntó qué sentía ella. Y la respuesta llegó tan clara que casi le dio miedo. No quiero seguir viviendo así. No fue un grito, fue una certeza tranquila, una verdad que ya no podía ignorar. Laura se dio cuenta de que llevaba años pidiendo migajas y agradeciéndolas como si fueran banquetes. Años bajando la voz para que él se sintiera cómodo, encogiéndose para que nadie la llamara intensa. Años explicando por qué le dolía lo que le dolía. Y de pronto entendió algo que nadie le había enseñado, que cuando el amor necesita tanta explicación, deja de ser amor y se convierte en una excusa. Se levantó, respiró hondo y se miró en el espejo. No vio a una mujer rota, vio a una mujer agotada de sostener lo que ya no se sostenía, y entonces una voz dentro de ella susurró: si sigues aquí, no es porque él no te suelte, es porque tú todavía no te sueltas de él. Esa frase le dolió más que cualquier ausencia, porque por primera vez dejó de apuntar hacia afuera y se miró a sí misma con honestidad, no para culparse, sino para hacerse responsable. Se sentó de nuevo en la cama, abrió la conversación del chat y vio un historial que parecía un museo de su propia espera, lleno de ¿estás bien?, sin respuesta, de cuando puedas hablamos, que se quedaban en visto, de audios largos de ella y respuestas cortas de él. Sintió vergüenza, pero también una enorme ternura por la mujer que había sido. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías, se dijo, y esa frase fue su primer gesto real de amor propio. No era perfecta, no había sabido poner límites antes, pero esa noche estaba dispuesta a aprender. Volvió a mirar el móvil y por primera vez no deseó que él apareciera, deseó aparecer ella para sí misma. Abrió una nota nueva en su teléfono y escribió 3 cosas muy sencillas. 1. No voy a rogar atención. 2. No voy a justificar faltas de respeto. Y 3. No voy a explicarle a nadie por qué me duele lo que me duele. No eran leyes universales, eran promesas íntimas, promesas que solo ella podía cumplir. Guardó la nota como quien guarda una llave. No sabía cuánto tardaría en usarla, pero sabía que la próxima vez que sintiera ese nudo en la garganta, iba a elegir diferente. Pasaron los días y él volvió, como siempre, con un mensaje corto, un hola, ¿cómo estás?, como si nada hubiera pasado. Antes, ella habría respondido de inmediato, haciéndosela fuerte, fingiendo que todo estaba bien para no perderlo, pero esta vez fue distinto. Esta vez, antes de contestar, abrió la nota que había escrito.
Leyó sus 3 promesas en voz baja. Sintió un temblor leve en las manos, ese temblor antiguo de quien está a punto de hacer algo nuevo. Y por primera vez se hizo una pregunta diferente. ¿Qué haría alguien que se elige a sí misma en esta situación? La respuesta no vino de la cabeza, vino del cuerpo. Su pecho se apretó al imaginarse actuando como siempre, pero se expandió ligeramente cuando imaginó decir la verdad, y decidió seguir esa expansión. Escribió, despacio: «Hola, no quiero seguir con una relación en la que desapareces y vuelves sin explicarte. Me hace daño y no quiero vivir así. Te deseo lo mejor, pero este tipo de vínculo ya no es para mí». Leyó el mensaje varias veces. No había reproches, no había insultos, no había drama. Había un límite. Dudó, lo borró, lo volvió a escribir, hasta que finalmente, con el corazón acelerado y las manos frías, apretó enviar. Sintió que el mundo se detenía por un segundo. Esperó una reacción, una explicación, un intento de retenerla. Lo que llegó fue un «ok, lo entiendo», solo eso. Y curiosamente, en vez de romperla, la liberó, porque ese «ok» que antes habría sentido como un rechazo profundo, esta vez se sintió como una evidencia, la evidencia de que llevaba demasiado tiempo peleando por alguien que nunca estuvo dispuesto a pelear por ella. Cerró el chat, dejó el móvil a un lado y se quedó en silencio. No apareció una paz inmediata, apareció un vacío raro, una mezcla de tristeza y alivio, y lloró no por él, sino por todas las veces que se había traicionado a sí misma para no perderlo. Lloró por la mujer que había sido, la que se conformaba, la que se callaba, la que se hacía pequeña, y entre lágrimas se abrazó a sí misma como nunca nadie la había abrazado. «Ya está», susurró, «no tienes que volver a explicarte». Esa noche no durmió mejor, pero durmió más honesta, y eso también era un comienzo. Pasaron las semanas. Hubo días en los que quiso escribirle, preguntarle cómo estaba, volver a lo conocido, pero cada vez que el impulso aparecía, recordaba la sensación de vacío que le dejaban esos «hola» sin compromiso, esos «nos vemos luego», que nunca llegaban. Entonces respiraba hondo y se repetía: «No extraño a la persona, extraño la costumbre de no estar sola». Y esa frase le devolvía la perspectiva. Empezó a llenar su tiempo con cosas que había postergado. Volvió a leer libros que la hacían pensar. Salió a caminar sin mirar el móvil cada 5 minutos. Se inscribió en ese curso que quería hacer desde hacía años. Pasó más tiempo con amigas con las que se reía de verdad, con esas risas que te duelen en el estómago. Y poco a poco su vida empezó a dejar de girar alrededor de un chat. No fue una transformación mágica. Hubo recaídas, días de nostalgia, momentos en los que pensó que se había equivocado, pero en cada duda volvía a la misma pregunta: ¿quién quiero ser para mí misma? Y su respuesta la iba construyendo a diario. Quiero ser la mujer que se cree cuando dice no más. Quiero ser la mujer que no se miente para conservar a quien no la elige. Quiero ser la mujer que no necesita romperse para sentir que merece amor. Un día, mientras ordenaba su armario, encontró una camiseta que él le había regalado. Por un segundo, el corazón le dio un vuelco. La acercó a su rostro, como queriendo buscar un recuerdo en su olor, pero no encontró nada. Ya no olía a él, olía a guardado, y en ese gesto tan simple entendió algo profundo. Lo que no alimentas deja de tener poder sobre ti. Sonrió, no porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no dolía igual. La dobló con cuidado y decidió donarla. Ese pequeño acto cotidiano fue, para ella, un ritual silencioso de despedida. Esa noche, antes de dormir, no pensó en él, pensó en ella, en lo lejos que había llegado desde aquella vez que envió un mensaje marcando un límite. No se sentía perfecta, ni completamente sanada, pero se sentía distinta, más presente, más despierta, más cerca de sí misma.
y comprendió que el amor propio no siempre llega como un grito de "ya basta". A veces llega como una decisión pequeña, casi silenciosa, que elige sostener cada día. Desde entonces, cuando alguien le preguntaba qué fue lo que cambió su vida, no hablaba de él, no hablaba de rupturas, no hablaba de dramas. Decía, con una calma que antes no tenía: el día que entendí que no tenía que seguir explicando por qué merecía respeto, porque ese día, sin saberlo, decidió algo mucho más grande que dejar una relación. Decidió no volver a abandonarse a sí misma. Y ese, aunque nadie lo vea desde afuera, es el comienzo real del amor propio y de todos los límites sanos que vienen después. Gracias por escuchar. Si esta historia te resonó, compártela y suscríbete para más contenido. Nos vemos pronto.